buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Calavera de la Mancha de Rolando acá en Sin Diarios, por la querida Radio de las Madres, la 530. ¿Ustedes saben de desde cuándo empezó la inhabilitación, el concepto de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina? No es hace tantísimo, y hay un organismo internacional detrás. Para conversar sobre este y otros asombros ya estamos conectados con Valentina Castro. Ella es socióloga, maestranda en Economía Política de Flaxo y sobre todo gran amiga de la casa. Valentina, ¿cómo estás? Te saludamos con Artemio López. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, me interesó mucho algo que escribiste en tu cuenta de Twitter hace unos días, referido a eso. ¿Cuándo empezó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en Argentina? Esa pena terrible que aparta a un ciudadano de la posibilidad de ejercer un cargo público. Bueno, esto, como el comienzo de todos los males, empieza por un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional, más que pedido, exigencia que hacen en el año 2002 a la vez que piden eliminar la subversión económica, ¿no? Lo cual claramente nos da cuenta de que otra vez que está el Fondo Monetario en nuestro país exige un poco en la misma lógica, pero a partir del 2002 se puede empezar a hacer la inhabilitación a cargos públicos por pedido del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la proscripción política con el accionar y el coloniaje permanente que ha ejercido el Fondo Monetario Internacional en nuestro país? Bueno, tiene todo que ver. La inhabilitación a cargos públicos empieza por una exigencia del propio Fondo Monetario, ¿no? En el 2002, y queda ahí de por vida. Salto de tema, pero creo que tiene algo que ver. Hace unos días JP Morgan recomendó desencillar hasta que aclare en Argentina, dejar momentáneamente las posiciones en pesos, digamos los bonos, e irse al dólar. Entre las razones que invoca es, por ejemplo, el aumento del gasto de dólares en turismo de los argentinos en exterior y también el ruido electoral, el ruido que va a aportar las elecciones. Entonces hay algo ahí, se podría hacer un hilo rojo entre esta cosa del fondo de decir, che, vamos a apartar de los cargos electivos a aquellas personas que sean que no respondan al manual neoliberal, y por otro lado tenemos al JP Morgan que dice, che, las elecciones, la democracia electoral aporta ruido, como diciendo, che, lo que necesitamos es un sistema donde o bien no haya más elecciones, o bien algo que lo que nos suele alertar Artemio, que te escucha, que es elecciones con cada vez menos participación. Es decir, che, que no se elija nada, que el poder real define la política económica. Con menos participación, en particular, vos sabés que está clivado sobre los sectores populares. Cuando analizás el promedio de participación a medida que descendés en la estructura socioeconómica, aumenta. Y por otro lado, la proscripción de un líder, una lideresa popular democrática que representa al menos al 30% de las voluntades, en particular también de los sectores populares. O sea, ¿qué elegimos cuando elegimos en Argentina hoy? Sí, efectivamente, y también entender, que tiene contradicciones el propio Fondo Monetario, porque por un lado inhabilita a ejercer cargos políticos a esos candidatos que presentan una alternativa al modelo económico actual, y a su vez hace campaña explícita por Javier Milei, ¿no? Rompiendo todos los convenios constitutivos, toda la legislación de estatutos del propio Fondo Monetario. Recordemos, pasa muy rápido, pero hace unas semanas atrás, Cristalina Georgieva, la actual titular del Fondo Monetario, sale explícitamente a hacer campaña por Javier Milei, ¿no? Ya lo había hecho Christine Lagarde en su momento con Mauricio Macri,
lo habían hecho el director del Fondo Monetario con Menem. Bueno, es una cuestión más que nada cíclica de directores del Fondo Monetario apoyando determinados modelos económicos. Y cuando se presentan alternativas candidateables, como nada más y nada menos que es la candidatura de Cristina, bueno, ahí empiezan a alertar y ejercen su poderío en esto de la inhabilitación y la proscripción a ejercer cargos públicos, ¿no? Digo, también hay una cuestión política que hay una correlación directa entre el accionar del fondo y los pedidos del gobierno de Javier Milei, ¿no? Que ahí también yo creo que lo hace quedar al Fondo Monetario en un lugar muy marginal, porque ya el Fondo Monetario o los directores o el staff del Fondo Monetario pierde esa cuestión más sacro de, bueno, llegan los mejores, y vemos que al final del día son unos burócratas mediocres que se mueven por los intereses de determinados países, ¿no? Entonces ahí un poco se rompe esa teoría de los más formados o los mejores o los que están más dignos de ocupar esos lugares llegan ahí. Después vemos que en su práctica genera una cuestión muy marginal, que es esto de apoyar a los gobiernos cuando les conviene y cuando son sistemas de valorización financiera que les quedan acorde a las políticas del Fondo Monetario. Valentina, el peronismo es el único sector político, movimiento político con posibilidades ciertas de gobernar que pone el eje en la problemática de la deuda. Diciendo, che, tenemos que solucionar esto, es un escollo al desarrollo. Hace unos días se llevó adelante el tercer encuentro de Seminario de Economía sobre Deuda, Fuga y FMI. Vos fuiste coordinadora, estuvieron Delphi Rossi, Pablo Manzanelli, otros. ¿Cómo fue, cuál es el enfoque que le da el Partido Comunista a este tema? Porque, insisto, es deuda, Partido fuga Comunista, por favor. ¿A vos te parece lo que eso es tráfico ideológico subliminal? Subliminal, absolutamente. Por primera vez el Partido Justicialista, cuando asume Cristina su conducción, se pronuncia sobre la deuda en forma taxativa. Así que Valentina nos va a narrar ese encuentro muy bien, porque fue muy importante. Primero hay un lineamiento ordenador que es la asunción de Cristina como presidenta del Partido Justicialista, donde ella llega con una clara definición de que al partido hay que reactivarlo. O sea, en el partido la gente tiene que laburar, algo que quizás no estábamos tan acostumbrados de ver dentro del Partido Justicialista hasta el momento, por lo cual ya eso es toda una nueva iniciativa, ¿no? Digo, que se formen comisiones, que aborden distintas temáticas, todo en la clave de pensar y empezar a diseñar un programa, ¿no? Un programa económico, pero también un programa de distintas temáticas que tienen que abordar el peronismo si efectivamente quiere llegar a ser gobierno el día de mañana, ¿no? Un poco para evitar que suceda lo que efectivamente sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Digo, una vez que llegamos, será un ahora qué permanente, en el cual el hecho de no tener un programa o políticas diseñadas donde determinan un horizonte hacia dónde ir, provocan estas cosas como ya las hemos vivido, ¿no? Sobre todo en la parte de la Comisión de Economía hay una clara intención de armar un programa económico, pero que esta vez tenga efectivamente a su interior las principales problemáticas que le ponen límites al crecimiento económico. Digo, yo creo que debe ser de las primeras veces que en el Partido Justicialista se habla de Fondo Monetario, se habla de fuga de capitales y se habla de endeudamiento externo, ¿no? Que a la vez uno hace el análisis y son los principales problemas y las principales limitaciones al desarrollo económico. Digo, hoy un poco estamos como estamos, gran parte por las políticas de Javier Milei y otra parte por la incidencia del Fondo Monetario y la presencia del endeudamiento externo en la economía. Ni hablar en la época de Macri, ¿no? Pero lo que es muy interesante en ese sentido es que se empiecen a discutir estas temáticas, que se empiecen a discutir con un eje en generar un programa económico que represente las ideas y las propuestas del Partido Justicialista, pero que también se encargue de resolver esos problemas que tenemos, ¿no? Digo, si nosotros militamos y estamos convencidos de que queremos volver a ser gobierno, tenemos que tener un programa para el endeudamiento externo, para ver qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional, porque digo, cuando lleguemos, lo primero que vamos a encontrar es una deuda millonaria impagable con el Fondo Monetario Internacional, y ahí tenemos que tener una respuesta y ahí tenemos que tener una propuesta, ¿no? Lo que nosotros consideramos y lo que venimos ya trabajando hace varios meses tiene que ver con interpretar que el crédito en su primer lugar
tiene una funcionalidad política. Estamos hablando de un crédito que es exclusivamente político. Y al ser un problema exclusivamente político, se le debe dar una solución que sea exclusivamente política. Claro, no me apliques el manual de procedimiento cuando me trajiste acá con una decisión política. Exactamente, digo, quedarnos en la discusión de los números, de los porcentajes, de los intereses, del capital, esa cuestión de los tecnicismos economicistas, hacen que perdamos el foco, que es básicamente es un problema político, y es un crédito político, y como es el crédito político, presentamos una propuesta política que tiene que ver con esto de pagar lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es esa cuota asignada, que son alrededor de 20.000 millones de dólares, que es lo que el fondo tenía la capacidad como máximo de pagarnos en una instancia de acceso excepcional. Exactamente. El fondo, según sus estatutos, según sus criterios de acceso excepcional, es decir, lo máximo que le podía dar a la Argentina eran 20.000 millones de dólares. Le dio casi el triple de los 20.000 millones de dólares, ¿no? Hoy estamos en una deuda que solo de capital tenemos alrededor de 57.000 millones de dólares. Si le sumamos los intereses, llegamos casi a 65.000 millones de dólares. Totalmente impagable. Entonces lo que se presenta es decir, bueno, nosotros entendemos que para ser un país soberano tenemos que tener al Fondo Monetario afuera de nuestra política económica y de nuestras decisiones de política. Por eso consideramos que vamos a pagar, pero vamos a pagar lo que nos corresponde. Es algo similar a lo que había hecho Néstor y Luna en el 2006. Completamente, sí. Bueno, hay algo también, hay una alucinación de nuestra derecha que vuelve una y otra vez, e incluso de nuestro lado de la grieta, que es el tema del equilibrio fiscal. Hay algo que nos han vendido, que el déficit fiscal es la madre de todas las calamidades, y a la vez nos dicen que tenemos que imitar a los países serios. Y aquí que la enorme, gigantesca mayoría de los países serios arrastran déficits fiscales hace décadas. ¿Sí? Los países sin déficit fiscal, entre las potencias desarrolladas, se deben contar con los dedos de una uña. ¿Cómo ves esto, este predicamento porque además siempre apunta a disminuir inversión pública, nunca aumentar impuestos? No es que dicen, para llegar al equilibrio fiscal voy a aumentarle impuestos a los ultra ricos, ¿no? Es raro eso. Sí, y también, por ejemplo, entender, hay un dato que es muy llamativo, que en las últimas 20 crisis económicas que tuvo nuestro país, en 16 de las últimas 20 hubo superávit. ¿Y esto qué quiere decir? Que claro, el superávit fiscal no te asegura no tener una crisis económica. Bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? También claro, en ese sentido, digo, hay un superávit fiscal, hay meses que ya viene habiendo un superávit fiscal, pero vos tenés una crisis económica y tenés una crisis en la distribución del ingreso, porque ese superávit fiscal se alcanza ajustando a las jubilaciones y a las pensiones, se alcanza ajustando a la salud pública, se alcanza no haciendo ningún tipo de obra pública, lo que te lleva a que hoy claro, no tengas gas en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Cuestiones claro, de la vida básica que sentimos y atravesamos todos nosotros. Y yo creo que hoy nadie se animaría a decir, no, bueno, tenemos superávit, pero gracias al superávit estamos mejor y tenemos una mejor calidad de vida y puedo comprar más sachet de leche de lo que compraba el año pasado, ¿no? Algo que no está sucediendo. Entonces, digo, este dato de que en las últimas 20 crisis económicas, en 16 hubo superávit, justamente nos da cuenta de que no te asegura un éxito en tu programa económico tener superávit. Y también, digo, correr del eje estas miradas fiscalistas, que todo está puesto sí, en llegar a ese número, porque después vemos que, incluso en el peronismo, digo, en el último gobierno sí, de Alberto Fernández, el eje fue un poco la mirada fiscalista, ¿no? Esto de, bueno, crecemos y después distribuimos, y después estaba la otra perspectiva más anclada a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, que eran los cuestionados en ese momento de, no, bueno, hay que distribuir para crecer, ¿no? Y en ese distribuir para crecer empezamos a ver esas tensiones con estas miradas fiscalistas que al final del día es muy difícil incluso de aplicar esto, porque, bueno, vos cerrás el Garrahan, pero tenés superávit fiscal. Claro. Pero ¿qué costo cerrar el Garrahan? ¿Qué costo reducir un 80% los jubilados en su poder adquisitivo? ¿Qué costo reducir un 70% la obra pública y que no haya gas en Mar del Plata, ¿no? Esas cuestiones que hacen que justamente muestran y quedan exhibidas y quedan muy expuestas
que las respuestas exclusivamente fiscalistas no llevan a una mayor industrialización, no llevan a una mayor productividad, un mayor crecimiento económico, y que muchas de esas cuestiones están limitadas al final, no solo por la restricción externa, como lo es la falta de dólares, o incluso cuando ya tenés los dólares, como ahora que el Fondo Monetario te los prestó, estás haciendo una mala administración, ¿no? Sino que también la cuestión, la mirada fiscalista termina siendo una restricción al crecimiento y al desarrollo económico, a su vez. Valentina. Sí, además de la restricción, la fuga. Claro. Exactamente, ¿no? Porque digo, es ajustar para el pueblo argentino, pero generar más incentivos para que se haga una formación de activos más grande. Es decir, también las políticas fiscalistas de priorizar el superávit fiscal garantizan la fuga de capitales. Creo que fue récord, ¿no, Valentina? Desde el último tramo de préstamo que le asignó el Fondo Monetario, la formación de activos externos, o sea, la fuga, porque tienen nombres siempre difíciles, que se produjo en este tramo, en este espacio de tiempo, ¿no? Sí, en el último tramo, en mayo, junio, estamos a niveles de 2019, el fin del macrismo. O sea, imagínense el nivel de fuga que había en 2019 en el fin del macrismo. Y hoy estamos a esos niveles similares, o sea, hay 5.000 millones de dólares que están yendo exclusivamente por la vía de la fuga de capitales, ¿no? Y claramente, digo, es el mismo esquema que ejercieron Caputo en el 2018, digo, hoy hablábamos de el informe de JP Morgan, es lo mismo que hacen, en 2018 avisan que van a desarmar posiciones, se lo avisan a Caputo, y después ellos van al Fondo Monetario Internacional. Digo, ahora invirtieron los tiempos, fueron al Fondo Monetario antes que les armen las posiciones, ¿no? Pero en síntesis, el final, el orden de los factores no altera el producto en ese sentido. Bueno, prometieron hacer lo mismo pero más rápido y están haciendo lo mismo pero más rápido. Valentina, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos. Conversábamos con Valentina Castro, socióloga, maestranda en economía política de Flaxo y sobre todo gran amiga de la casa. Separamos y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica